Me dijo, solo para que no te caigas, y puso su mano ahí, tan suave, tan firme. Y yo, que juro que vi su intención antes que su gesto, no supe si moverme o quedarme quieta. Lo peor es que ya era tarde, porque no fue eso. No era para que no me cayera, era otra cosa. Y lo supo desde antes de tocarme. Lo conocí en una reunión donde no debería haber estado. Una amiga me había insistido tanto que al final fui. Ni siquiera estaba arreglada como suelo, porque no pensaba quedarme, pero lo vi desde el primer minuto. Él también. No fue casualidad que termináramos sentados tan cerca. Tampoco fue casualidad que, cuando bajé un pequeño escalón mal puesto en ese patio trasero lleno de luces y sombras, su mano apareciera justo en la curva de mi cintura. Solo para que no te caigas, me dijo sin mirarme, pero su pulgar rozó la tela de mi blusa, como si supiera exactamente dónde presionar, y yo fingí no entender, como si el calor que me subía por la espalda no fuera por él, como si mi respiración no acabara de cambiar. No habíamos hablado más de 3 frases completas, pero ya se sentía todo demasiado cargado, demasiado tarde para fingir que no estaba pasando, demasiado temprano para que fuera lógico, y eso lo hizo aún más peligroso. Me preguntó si quería otra copa, y dije que sí, aunque no necesitaba una. Fuimos a la cocina, y por primera vez me miró distinto, como si viera algo que yo todavía no admitía, como si hubiera una historia que no conocíamos, pero que ya estábamos empezando a contar, con las manos, con las pausas, con los silencios largos. Quiso servirme vino, pero se equivocó de botella. Rió nervioso, y en ese instante lo supe. Él también estaba luchando por no decir lo que le pasaba, y en lugar de decirlo, me lo mostró, con ese roce mínimo al alcanzarme la copa, con ese, por si te caes, innecesario, con esa mirada que tardaba 2 segundos más de lo correcto. Y fue ahí, en medio de todo ese juego silencioso, que ella apareció, rubia, sonriente, segura, y se colgó de su brazo con toda la naturalidad del mundo. ¿Ya le ofreciste vino a mi esposo?, me preguntó, sin saber que acababa de incendiar toda la noche. Y si crees que eso fue incómodo, espera a saber lo que pasó después. No te vayas. Lo que viene ahora lo cambia todo. No sabía si tragar el vino o tragarme las palabras, pero tragarme la vergüenza, eso sí fue imposible. ¿Esposo?, repetí, sin querer, y con una sonrisa que no me pertenecía. Me salió seca, hueca, una sonrisa que solo buscaba ocultar el incendio que me ardía por dentro. Ella, en cambio, parecía encantada con la situación. Se notaba que estaba acostumbrada a interrumpir, a marcar territorio, a posar la mano justo donde dolía. Y él bajó la mirada. No dijo nada, ni la corrigió, ni me salvó, ni explicó. Solo apretó la mandíbula como quien tiene algo atragantado desde hace meses. Y ahí entendí que eso tampoco fue casualidad. Ella sabía quién era yo, o por lo menos sospechaba lo suficiente. No le pregunté nada. Me limité a terminar la copa de un solo trago, aunque el vino ya no tenía sabor, y a inventar una excusa para irme. Pero antes de cruzar la puerta, él me siguió. No es lo que parece, me dijo bajito, como si eso pudiera arreglarlo todo, y se acercó tanto que la excusa del equilibrio hubiera sonado ridícula esta vez. No había escalón, no había peligro de caída, excepto por el que él mismo representaba. Entonces dime qué es, le pedí sin moverme. Es complicado, claro, siempre es complicado, pero lo que no me dijo con palabras, me lo dijo con los ojos. Había algo encerrado ahí, algo que no se atrevía a romper, pero tampoco quería sostener, y yo no sabía si tenía ganas de huir o de caer a propósito. Esa noche me fui, pero no dormí. Cerraba los ojos y sentía sus dedos otra vez en mi cintura. Recordaba el tono exacto de su voz cuando me dijo, no es lo que parece, y lo peor es que no lo era, porque si solo hubiera sido un hombre casado, habría sido fácil, pero no, había algo más, algo en su manera de buscarme sin moverse, en su forma de estar atado a alguien, y al mismo tiempo, completamente solo. A la mañana siguiente, recibí un mensaje. No decía ni hola, ni perdón, solo 4 palabras. ¿Puedo verte hoy? Y si crees que eso fue osado, espera a saber a dónde me pidió que fuera. No pares ahora. Lo verdaderamente peligroso está por empezar. ¿Puedo verte hoy?, decía su mensaje. No hubo punto, ni hora, ni explicación. Solo esas palabras que no deberían haberme hecho temblar. Y sin embargo, lo hicieron. No respondí al instante. Me repetía a mí misma que no tenía sentido,
que no debía, que no era correcto. Pero lo correcto no siempre es lo que se desea, y lo que se desea a veces no tiene forma de decirse. 1 hora después volvió a escribir. Esta vez sí dijo dónde. Una cafetería escondida en una calle poco transitada, al sur de la ciudad, un lugar que no salía en mapas, ni en fotos, ni en recuerdos de nadie, pero al que fui, porque aunque no quería admitirlo, ya había empezado a caer. Entré al lugar 5 minutos tarde, por miedo a parecer ansiosa. Él ya estaba ahí, solo, con las manos cruzadas sobre la mesa, y una mirada que no sabía si me esperaba, o me dudaba. No hubo beso, ni abrazo, ni contacto alguno, pero bastó que me sentara frente a él para sentir cómo el aire se volvía más denso. «Gracias por venir», dijo. «Todavía no sé si debí hacerlo. Yo tampoco sé si debí llamarte». Silencio. Largo. Ese tipo de silencio que no incomoda, pero que abraza. Porque lo que no se dice pesa más que lo que se dice mal. «No estoy con ella», confesó de pronto. «Pero ella dice que sí. Vivimos juntos. Pero hace años que estamos rotos. Entonces, ¿por qué seguís ahí? Porque a veces uno se acostumbra a la ruina». Esa frase me la clavó como un alfiler debajo de la piel. Lo miré, no con lástima, con algo más oscuro, con ese tipo de entendimiento que solo tienen 2 personas que alguna vez se resignaron a algo que no las hacía felices. ¿Y yo qué soy entonces?, pregunté sin pensarlo. No lo sé, pero cuando estás cerca, se me olvida lo demás. Y ahí estaba, la frase que no quería oír, pero necesitaba sentir. Nos quedamos horas ahí, hablando, confesando, a veces sin decir nada. No tocamos el tema de ella otra vez, ni el del nosotros, porque todavía no sabíamos qué éramos, hasta que él pagó la cuenta y dijo: «Vamos a dar una vuelta, te quiero mostrar algo». Yo dudé, pero lo seguí. Subimos a su auto. El trayecto fue corto, y no hablamos. Aparcó frente a un edificio antiguo, y sin darme tiempo a preguntar nada, dijo: «Subamos, está vacío, es mío, nadie va a molestarnos. Y si crees que eso fue un error, espera a saber lo que encontré en ese departamento. No pares ahora, lo más íntimo aún no se ha revelado». Subimos en silencio. El ascensor era antiguo, de esos que hacen ruido al cerrar, como si protestaran por guardar secretos. Yo no sabía si era curiosidad o miedo lo que me empujaba a seguirlo, pero ya no podía fingir indiferencia. Mi cuerpo iba 2 pasos atrás, pero mi mente estaba mucho más adentro. Cuando entramos al departamento, lo primero que sentí fue algo que no esperaba: calma. No era un lugar de paso, era un refugio. Paredes blancas, muebles escasos, libros apilados sin orden, una guitarra en una esquina, un aroma tenue a madera y algo más, algo que olía a él. «Aquí vengo cuando necesito recordar quién soy», me dijo, como si eso bastara para justificar todo. Y tal vez bastaba, porque había verdad en sus ojos, y yo necesitaba verdades, aunque dolieran. Me invitó a sentarme, pero no lo hice. Preferí caminar, mirar. Había fotos en blanco y negro pegadas con cinta en una pared, rostros que no reconocí, un cuaderno abierto en la mesa, y una taza con restos de café frío. «¿Venís seguido?», pregunté. «Desde hace años. Nadie lo sabe, ni ella, menos que nadie». Esa frase quedó flotando, y con ella todas las preguntas que no me atrevía a hacer, porque sabía que si las hacía, iba a escuchar cosas que no estaba lista para oír. «¿Por qué me trajiste?», susurré. «Porque quiero que sepas quién soy cuando nadie me ve». Se acercó. No me tocó, pero estaba tan cerca que podía escuchar su respiración bajando. «No sé qué somos, pero esto que siento no me pasa seguido», me dijo, bajando la mirada. «¿Y qué sentís?». «Paz y vértigo al mismo tiempo». Eso fue lo que me rompió, porque yo también sentía lo mismo. Una parte de mí quería quedarme ahí para siempre, y la otra, salir corriendo sin mirar atrás. Me pidió que me quedara un rato más. Me ofreció té, música, o simplemente silencio, y me quedé, porque en ese momento, ese lugar parecía el único sitio del mundo donde todo tenía sentido, hasta que abrió la puerta de una habitación que había mantenido cerrada, y me dijo: «Acá nunca entra nadie, pero quiero mostrarte algo». Entré, y entonces lo vi: una cama deshecha, un cajón entreabierto lleno de cartas sin abrir, y sobre la mesa de noche, una foto, ella, sonriendo, enmarcada. Y si pensás que eso fue confuso,
Espera. Lo que él me dijo después de ver mi reacción me dejó sin aliento. No te detengas ahora. Lo más inesperado está por venir. No hice ningún gesto, ni sorpresa, ni enojo. Solo me quedé ahí, mirándola. Ella sonriente, inmortalizada en un marco de madera. Ella que no estaba, pero seguía estando. Ella, que decía más desde esa foto que él en toda la tarde. Él lo notó. Se acercó, despacio, como si el aire se hubiera vuelto frágil. No es lo que parece, repitió. Y yo ya había escuchado esa frase antes. Entonces decime qué es. Es una culpa que no supe soltar. Lo miré, y por primera vez no vi al hombre que me deseaba. Vi al que se ahogaba en su propia historia. No estamos juntos desde hace tiempo, dijo, mirando la foto. Pero no puedo sacarla de este cuarto. No era una confesión, era una herida abierta. Una que no se veía desde fuera, pero que sangraba silenciosa. Me senté al borde de la cama. El colchón tenía marcas. Ese cuarto tenía memoria. Y yo estaba ahí, invadiéndola. ¿Qué pasó entre ustedes? Pregunté, sin esperar que contestara. Pero lo hizo. Éramos perfectos. Hasta que dejamos de serlo. ¿Por qué no se fueron? Porque nadie enseña a soltar lo que un día nos salvó. Esa frase me dolió. Porque en el fondo, también era mía. Todos tenemos a alguien que fue faro y terminó siendo sombra. Y a veces, seguimos ahí, esperando que vuelva a iluminar. No te traje para que compitas con un fantasma, dijo con la voz rota. Te traje porque con vos me siento real de nuevo. No supe qué responder. Todo lo que quería decirme estaba en sus ojos, y todo lo que yo sentía estaba en mi silencio. Me levanté. No podía quedarme más tiempo en ese cuarto. No mientras ella me miraba desde el marco. No mientras yo seguía sin saber qué lugar ocupaba. Pero antes de cruzar la puerta, él me agarró la mano. No fuerte, no suave, con la desesperación justa. No te vayas todavía, susurró. Quiero que vengas conmigo a un lugar. ¿Ahora? ¿A dónde? A mi verdad. Y sin darme tiempo a decir que no, me llevó hasta el auto. Manejamos sin hablar, hasta llegar al cementerio. Y si creías que esa foto era lo más extraño, no estás preparado para lo que descubrí frente a esa tumba. No pares ahora. Lo que viene cambia todo lo anterior. Bajamos del auto en silencio. El viento era frío, pero no dolía más que el nudo en mi estómago. Lo miré, esperando una explicación, pero no dijo nada. Solo empezó a caminar entre las lápidas. Y yo lo seguí. No sé cuánto anduvimos. El tiempo se volvió una niebla espesa, hasta que se detuvo frente a una tumba. Simple, sin flores, sin adornos, solo un nombre y una fecha que me arrancó el aire. Ella murió, susurré sin entender. Y él asintió. Hace 3 años. Sentí un vacío brutal, como si todos los pensamientos que había tenido sobre ella, sobre ellos, sobre nosotros, hubieran sido un malentendido cruel. Entonces, ¿por qué esa foto? ¿Por qué todo ese cuarto como si aún viviera con vos? Él cerró los ojos, respiró profundo, y dijo la frase más triste que le he escuchado a nadie, porque no sé cómo dejar de amarla. Y sin embargo, tampoco sé cómo seguir solo. Ahí entendí todo. No era que ella estuviera viva, era que él no sabía vivir sin ella. Ese departamento era su refugio, sí, pero también era su prisión. Un museo del dolor donde iba a recordarla, y al mismo tiempo, a buscar aire. Pensé que seguía con ella, que la escondías, que te escondías. No, lo que escondo es la parte de mí que no quiere olvidarla. ¿Y yo qué soy en todo eso? Me miró con una ternura devastadora. Sos la primera mujer que me hace pensar que tal vez no me morí con ella. Y ahí, frente a esa tumba, supe que lo que sentíamos no era simple. Era una mezcla rara de culpa, deseo, dolor y necesidad. Una historia que no se había planeado, pero que tampoco podía evitarse. Él me tomó la mano, no con deseo, con miedo, como si le costara creer que alguien pudiera tocarlo sin romperlo. No te pido nada, me dijo. Solo, no te vayas todavía. Y no me fui. Nos quedamos ahí, sentados en un banco, viendo cómo el sol bajaba, como si el mundo nos diera un poco de tregua, como si ese silencio entre los muertos fuera lo único que nos entendía, hasta que sonó su teléfono. Un mensaje. Él lo leyó, y su rostro cambió. Tengo que decirte algo, pero no acá. ¿Qué pasó? Es sobre ella. ¿Ella quién? La que creías que era mi esposa. Y si pensabas que ya lo sabías todo, lo que me contó después de eso me dejó temblando. No pares ahora. La verdad, apenas empieza a salir a la luz.
Volvimos al auto con un silencio espeso, no por falta de palabras, sino por exceso de emociones sin nombre. Él manejaba con el ceño apretado, como si algo le pesara en el pecho, y yo ya no sabía si quería escuchar lo que venía o si prefería quedarme en la ignorancia. Pero él habló, justo cuando el motor se detuvo frente a su edificio. La mujer que viste en la reunión, la que dijo que era mi esposa. Sí, dije, sin disimular la tensión. ¿Qué pasa con ella? No es mi esposa. Entonces, es su hermana. Lo miré, confundida, esperando que dijera que era una broma cruel. Pero no, estaba serio, dolido. Después que ella murió, su hermana se vino a vivir conmigo por un tiempo. No soportaba estar sola, yo tampoco. Al principio era por compañía, por duelo compartido, y después tardó en contestar. Y eso dolió más que cualquier palabra. Después nos fuimos acostumbrando. ¿A qué? A fingir que estábamos bien. ¿Se enamoraron? Negó con la cabeza, pero su expresión no era clara. No, pero tampoco nos soltamos del todo. ¿Y por qué ella dijo que era tu esposa? Porque no quiere perder lo único que le queda de su hermana, esta casa, esta vida. ¿Y vos qué querés? Lo miré directo, sin pausas, sin compasión. Quiero dejar de mentirme. ¿Y conmigo? ¿También te mentís? Se acercó, lento, como si supiera que esa era la última vez que podía hacerlo sin romper algo. Con vos, todo es real. Por eso me asusta tanto. Sentí que las palabras me apretaban el pecho, porque también me pasaba a mí. Yo también tenía miedo, pero no del amor, del dolor que podía venir después. ¿Ella sabe de mí? Pregunté. Lo sospecha, por eso apareció esa noche, para marcar su territorio, para recordarme que no soy libre del todo. Y ahí estaba, la verdad cruda. No era un triángulo, era un duelo mal cerrado. Una historia inconclusa, vivida por dos personas distintas, desde lugares opuestos. Me levanté del auto, necesitaba aire, necesitaba pensar. Él me siguió, y en el umbral del edificio dijo algo que no esperaba. Si me pedís que la saque de mi casa, lo hago. No te voy a pedir nada, le dije mirándolo a los ojos. Pero si no lo haces por vos, nunca vas a estar realmente conmigo. Dio un paso atrás, como si no supiera si dar el salto o quedarse en la orilla. Entonces, dame una noche, una sola, y mañana te doy una respuesta. Y si pensás que esa noche fue para pensarlo todo, espera. Lo que pasó entre los dos cambió mi manera de sentir y su manera de elegir. Quédate, porque lo más profundo viene ahora. Esa noche no dormí, ni quería, ni podía. Me quedé sentada frente a la ventana, con la ciudad muda allá afuera y 1000 palabras enredadas adentro. No sabía si iba a llamarme, no sabía si iba a elegir, pero lo que más me dolía era saber que, aunque no lo hiciera, yo ya lo había elegido a él. Y eso duele más que un rechazo, porque uno puede resistir la ausencia. Lo que no se resiste es la esperanza. Pasadas las 2 de la madrugada, sonó el teléfono. Era un mensaje, una sola palabra. Bajá. No lo pensé. Me puse el abrigo y bajé sin hacer ruido. Ahí estaba él, parado al lado de su auto, con la mirada hundida y las manos en los bolsillos. No dijo nada al principio, solo me miró, como si quisiera memorizar mi cara antes de romper algo, o antes de construirlo. No volvió a casa, me dijo. ¿Dónde está? Con sus padres. Le dije que necesitaba el espacio, que esto no era justo para ninguno. Respiré hondo. Me temblaban las manos, pero las escondí en los bolsillos. ¿Y ahora qué? Pregunté. Él se acercó, y esta vez sí me tocó. Me rozó la mejilla con una lentitud que no era duda, era respeto, como si supiera que, si me apuraba, me perdía. Ahora depende de vos. No supe qué decir, pero supe lo que sentía. Era la primera vez que no me ofrecía promesas, solo presencia, solo él, ahí, desnudo de excusas, con todos sus miedos expuestos. Tengo miedo, le dije. Yo también. No quiero ser un reemplazo. No lo sos. Sos lo que ella nunca fue. Una posibilidad después del dolor. Y ahí, en esa calle silenciosa, lo besé. No por impulso, no por deseo, por certeza. Porque a veces, lo único que sana un duelo es atreverse a sentir otra vez. Esa noche no fuimos a su casa, ni a la mía. Fuimos a un hotel perdido, sin nombre, sin historia. Como si quisiéramos que ese momento no perteneciera a ninguna vida anterior, solo a nosotros. No hubo urgencia, no hubo teatro, solo piel temblando, solo miradas diciendo lo que todavía dolía, y lo que empezaba,
en medio de las ruinas. Cuando amaneció, él dormía, con una expresión en paz, como si al fin hubiera soltado algo. Yo me quedé mirando su espalda, pensando en todo lo que no sé si podremos construir, pero sabiendo que, por primera vez, no tengo que escapar, porque a veces el amor no es ese fuego que quema, es la llama tibia que llega después del incendio. Y esa, la que se enciende cuando ya no hay nada que demostrar, es la que de verdad puede quedarse. Gracias por llegar hasta acá. Si esta historia te tocó algo por dentro, no te vayas. Hay más secretos, más verdades a media voz, y más mujeres que, como yo, escuchan historias que no deberían contarse, pero que una vez que las escuchas, no podés olvidarlas.